Muchas gracias, Gustavo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir, por estar acá juntos. No miraba yo recién porque tenía el cartel y porque ese es el video que nosotros replicamos en la página web de Clarín cuando publicamos este trabajo, que fue basado absolutamente en las investigaciones que hizo la Alameda. Yo solamente traté de amplificarla, de patear alguna puerta más que había quedado por ahí sin golpear, y desgraciadamente, bueno, por supuesto, chequear cada una de las cosas que ustedes vieron. Hablamos con guardias de seguridad del complejo este de Castañares, llamado de Castañares, esa obra que es una vergüenza para todos nosotros, no porque la obra en sí, sino por lo que implicó, cómo se hizo, que no se pudo terminar, qué sucedió con los trabajadores que la estaban levantando, dónde están los fondos con los que se estaba construyendo esa y otras obras importantes, y sobre todo por el dolor que nos causa la urgencia de la gente que no tiene, y hay un problema de vivienda muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires. Seguramente la gente que lo sabe bien ahora lo va a comentar. Y bueno, Luis va a hablar del negocio de los derechos humanos. Acá lo que queda claro es el negocio de la pobreza, el abyecto negocio que se hace con la pobreza. La falta de vivienda, como pudimos ver acá, nos desnuda cómo la vivienda social es un negocio en la construcción, en la adjudicación de las obras, y es un negocio también, y eso es por ahí lo más novedoso y tremendo, en la adjudicación de las casas. Sueños Compartidos llegó a tener 6.000 trabajadores. Hoy, ¿se escucha bien? Sí. Hoy solo quedan 300 personas trabajando. Hasta noviembre del año pasado todavía seguían despidiendo gente. Los obradores están prácticamente parados todos. Lo único personal que se mantiene ocupado es la gente de seguridad para que no haya nuevos saqueos o tomas. La última toma de Castañares y de Los Piletones fue en medio de las trágicas inundaciones en La Plata, también en la ciudad de Buenos Aires, el 2 de abril. Hubo una toma por varias horas en Castañares y al día siguiente también en Los Piletones. De los propios vecinos, ¿no? Las autoridades del gobierno de la ciudad les prometían las viviendas de los departamentos que estaban desocupados a los ocupantes, a otros que querían ocupar, les prometían a todos y después nadie se quedaba con la vivienda. O los que manejan las viviendas, como ven en el video que recién pasaba, que hizo la Alameda con Claudio, son los punteros que, bueno, hacen política con todos los gobiernos. Pasan los gobiernos, ellos son siempre oficialistas. Ahí está la figura de Rubén Pocho Brizuela, que era el custodio personal de Sergio Joclender en el barrio, en Castañares. Y después, cuando se va a Joclender, la seguía desde cerca a Eve Bonafini en las marchas en Plaza de Mayo para que trabajadores no la escrachen, como, bueno, ahí hay uno presente, lo hicieron a mediados de junio del 2011, cuando la enfrentaron públicamente a Eve. Siempre que hubo una necesidad de los más humildes, Sergio Joclender, Eve Bonafini y los gobiernos utilizaron esa necesidad para hacer un negocio. Es algo que hicieron fundamentalmente los Kirchner, Néstor Kirchner, luego continuó esa política Cristina y todos los gobiernos de turno. Fundamentalmente donde se hicieron las obras de Sueños Compartidos, el gobierno del Chaco, de Santiago del Estero, de Río Negro, en Bariloche, y algunos intendentes de Ezeiza, ahora que está tan de moda, Alejandro Granados. Hace poco me contaba Pablo Joclender que, bueno, él tiene códigos que nunca lo va a declarar, nunca lo va a decir, pero que él en persona le llevó la valija con la plata para arreglar al intendente de Ezeiza.
Sergio Massa en el Tigre se hicieron 3 grandes obradores y ahí Eber Bonafini y Jocletter no podían entrar porque los proveedores los manejaba directamente Malena Galmarini. En fin, lo que tiene que quedar en claro es que más allá de los signos políticos o más allá de los tipos de peronismo, algo tienen todos en común, que es hacer de la pobreza, de la necesidad más extrema, un negocio. Lo que nos encontramos en la ciudad es que tenemos 2 grandes problemas a pensar desde lo político, a pensar de lo partidario, a pensar desde el Poder Judicial. Hoy tenemos cerca de más de 2.000 amparos por emergencia habitacional, ni siquiera por consolidar el derecho a vivienda efectivo a través de una propiedad. Y hago este hincapié, para que no se confunda. El derecho a la vivienda que reconocen los tratados internacionales y que reconoce la Constitución Nacional no es en llave en mano. Esto siempre lo digo porque van a decir, yo le escuché al doctor Moreno hablar de derecho a vivienda y yo tengo derecho a que el Estado me dé una vivienda en propiedad. No, el Estado y los tratados internacionales tienen pautas objetivas a través de observaciones generales que tienen que dar sí una seguridad en la tenencia, que no es lo mismo la propiedad. De ahí distintos países optan por la propiedad privada, el comodato social, distintas formas jurídicas de entrega de vivienda que a veces ni siquiera es en propiedad privada. Pero tenemos 2 grandes problemas. Y más que el problema del derecho a la vivienda, que es entregar una vivienda, ya sea en propiedad privada o en comodato, nos encontramos con el tema de la emergencia habitacional, con la gente en situación de calle que puede ser desalojada o sujeta de un lanzamiento, o que directamente quiere un techo. Y un techo no son los paradores que ofrece este gobierno, que viene ofreciendo de la época del doctor de la Rúa. Hay que decirlo claramente. Desde la época del doctor de la Rúa existen paradores y existen los famosos hoteles que han sido un nido de corrupción por parte de las distintas gestiones gubernamentales, y de hecho todavía hay un proceso en sede penal donde se discute a muchos funcionarios de la gestión del doctor Ibarra, para ser un poco digamos, no darle palo siempre a los mismos. Pero lo cierto es que este sistema de corrupción estructural en materia de la vivienda hoy se ve con el 895, con el 690, con las modificaciones a los decretos, que es el famoso subsidio habitacional. ¿Qué vamos a hacer los que tenemos algún grado de decisión aún desde el Poder Judicial con el subsidio habitacional? ¿Cuál es el planteo a la solución de la vivienda en materia de emergencia habitacional respecto a qué solución vamos a dar? La solución va a ser la entrega y la tercerización en los hoteles que nadie controla, que es función del propio Estado controlar la situación de esos hoteles. Con la trampa que los propios hoteleros o la Cámara de Hoteles va y le dice al gobierno: si nos fiscalizan mucho cerramos los hoteles, y ustedes saben bien que no pueden pasar el operativo frío, ni ningún gobierno de izquierda o de derecha va a pasar el operativo frío sin esos hoteles de Constitución, de San Telmo. Entonces creo yo que tenemos que ponernos a pensar cuáles van a ser soluciones a la emergencia habitacional y cuáles van a ser las soluciones a los planes de vivienda. Y en cuanto a los planes de vivienda, tiene que haber planes de vivienda para los trabajadores que pueden acceder, y quizá pensar en una forma jurídica de vivienda para aquellas familias que quizás nunca puedan pagar su propia vivienda, y hay que pensar si esas viviendas no tienen que quedar en propiedad del Estado y ser el Estado, que vuelvo a lo que decía Luis, controle la asignación, el mantenimiento de la vivienda, y que muchas veces la forma de reproducción de vida que se da en la calle, en la villa o en lugares, no termina reproduciéndose en unidades funcionales con una visión burguesa de clase media. Muchas gracias. Muy fuertemente en la ciudad de Buenos Aires, que es ir expulsando de a poco a los que no pueden pagar la ciudad. ¿Y qué factor empieza ahí? La clase media. La clase media, digamos, a estos más pobres los vamos expulsando todo el tiempo los vamos expulsando de esta ciudad. A la clase media también, esa clase media que no puede tener acceso a un crédito y por ende el alquiler sube en su barrio porque sube el precio del suelo, sube las condiciones y el tipo de vivienda que empieza a haber en ese barrio, y se van desplazando a otros barrios que nunca imaginaron. No tienen ahí los chicos en el colegio, no tienen ahí tal vez su trabajo, la movilidad, el transporte. Bueno, ese desplazamiento se va viendo de a poco, y esto es una concepción de ciudad que tenemos que tener. Es una concepción que
en la teoría también lo podemos marcar como el derecho a la ciudad, el derecho a vivir en la ciudad. Algunos te van a decir, tiene derecho a vivir el que la puede pagar. Nosotros desde este lugar, que es ideológico, y hay que tenerle miedo a la palabra, la palabra ideológico no quiere decir partidario o no partidario, es ideológico. Una ciudad inclusiva y democrática y más justa y más digna para todos es una concepción de ciudad en donde creo que esta mesa se encuadra en cada uno de los parámetros o en cada una de las cuestiones, en cada una de las acciones en donde nosotros trabajamos y lo hacemos. La explotación del pobre sobre el pobre es algo que vemos todo el tiempo. La explotación del puntero sobre el pobre es algo que vemos todo el tiempo. Pero la marginalidad a donde encontramos algunos sectores, y digo la marginalidad porque en el Banco Ciudad a la clase media tampoco la reciben, es marginado del Banco Ciudad, la banca pública de la Ciudad de Buenos Aires, es marginado del Banco Nación, la banca pública de la Argentina, ¿sí? No solamente el pobre es marginado del Instituto de la Vivienda o del Ministerio de Desarrollo Social. Eso es pensar una ciudad inclusiva y una ciudad no donde la pueda pagar alguno. Y para eso sí nosotros tenemos una misión. La legislatura ha tenido distintas respuestas, la justicia ha tenido distintas respuestas y los diferentes ejecutivos en el gobierno han tenido diferentes respuestas con respecto a esto. Primero y principal, históricamente se viene dando esta cuestión de la exclusión de la ciudad. No es de este gobierno lo ha profundizado, eso también hay que decirlo. Mauricio Macri lo ha profundizado, tiene como política, decisión política, marginar cada vez más al que no puede pagar la ciudad que ellos quieren, que sea. ¿Sí? Eso es una política de Estado. Entonces, para ellos, una política de gobierno, de su gobierno, para ellos también es profundizar las malas políticas de las gestiones anteriores. La falta de coordinación entre los distintos ministerios, la falta de coordinación y amplificar las diferentes ventanas a donde la gente va a tocar por un problema habitacional. Eso lo han hecho y lo han profundizado. Entendamos esto. Que alguien, el Banco Ciudad, no le dé una respuesta, la clase media no le dé una respuesta para un crédito habitacional. De la otra punta está que cuando vas a hacer un amparo, porque conseguiste un abogado en el Ministerio Público, para un subsidio habitacional, porque estás en la calle, porque tu familia está en la calle, el gobierno, el ejecutivo, apela. Dice, yo no quiero, no creo que vos te mereces más subsidio. Apela. Después encontramos el otro extremo dentro también de la marginalidad. Una jueza dice, este asentamiento se tiene que urbanizar, pongan todas las condiciones para eso, también apelan. Eso digo de la profundidad y una decisión política de que esas personas no pueden vivir en la ciudad de Buenos Aires. En la década ganada del gobierno kirchnerista existen hoy 2 millones de hogares que no tienen vivienda, que tienen déficit habitacional. En la década ganada tenemos un 20% de personas que no tienen acceso al agua potable y un 44% que no tienen tampoco acceso a escolapas. Entonces estamos hablando del hábitat. En esta década ganada, el gobierno también de Cristina, junto con Kirchner, iniciaron 2 planes que se llaman hoy Plan Federal de Vivienda. Y de las 420.000 viviendas que iban a construir, en 10 años construyeron solamente el 44%. ¿Qué pasó con la plata? Sí, se gastó, obviamente. Pero hay un costo de oportunidad enorme, porque algo que se iba a construir en 2 años, terminó no construyéndose en 10. Y significa que muchos de los hogares que hoy están en déficit habitacional podrían tener su casa. Y sueños compartidos no es la excepción. La coalición cívica ha presentado denuncias al respecto, pero aparte lo vemos claro. Hoy Castañares, de 780 viviendas, no están terminadas. 7 años después. Yo recuerdo que fui a recorrerla estando embarazada de mi segunda nena. Hoy va a cumplir 4 años. Y en ese momento iban por... sí, la primera parte, y me decían, no, ya en 1 año terminamos todo. 4 años pasaron. Y no se terminó. Y cuando uno empieza a mirar esta lógica, yo creo que no es una excepción a la regla.
La Alameda viene luchando hace muchos años contra la corrupción y contra las mafias. Y la corrupción acá está enquistada. Y en connivencia directa entre los punteros, entre los gobiernos el gobierno nacional, los gobiernos locales y quien esté de turno, sea el macrismo o sea el kirchnerismo. Lo que es cierto detrás de eso es que no hay una política real de inclusión social. Algunos quieren expulsar a los pobres de la ciudad de Buenos Aires y otros quieren administrarlo. Ahora, ninguno quiere sacar a los pobres de la pobreza. Y eso es lo que tenemos que lograr en la Argentina. Lamentablemente, ninguno quiere sacar a los pobres de la pobreza. Ninguno quiere resolver realmente el problema habitacional. Porque si no, ya hubiesen avanzado muchísimo. Porque lo que no está ocurriendo no es que es una falta de recursos económicos. Millones se han destinado para la vivienda a nivel nacional. Millones también ha destinado la ciudad de Buenos Aires, que subejecuta sistemáticamente. Millones que podrían destinarse para generar créditos de acceso a la vivienda en la ciudad. Y no existe. Procrear, que es un programa del gobierno nacional, surgió el año pasado, después de 10 años, de todos los años en abril, lanzar un nuevo programa para generación de vivienda a nivel nacional, que no terminaron nunca de ejecutar. Entonces, estamos ante una clara política de no resolver los problemas de fondo, porque es más fácil para ellos la acumulación del poder desde la generación de la dependencia del otro, pero no de la generación de la liberación del otro. Y esto es el eje fundamental en la política kirchnerista. Y en la ciudad de Buenos Aires también utilizan los mismos mecanismos punteriles, los mismos mecanismos de adjudicación para evitar que cada uno pueda llegar a la vivienda que necesita. Y vamos a un plano un poquito más alto, que tiene que ver concretamente con la matriz del capitalismo mafioso que está construyendo, o se está construyendo, desde el gobierno de la ciudad y desde el gobierno nacional. Ahora, del gobierno nacional lo sabemos porque lo vemos todos los domingos. Los Lázaro Báez, los Cristóbal López, los Eskenazi, el capitalismo de amigos, ¿sí? En base a la corrupción, a la sobrefacturación de obra pública, en base al choreo de los fondos públicos del Estado. Poco se conoce, por lo menos en los canales de mayor rating, que este capitalismo de amigos también se recrea a escala de la ciudad de Buenos Aires, con los Calcaterra, con los Caputo, con IRSA, es la misma historia. Es más, convergen en muchos aspectos, ¿sí? Macri se sale ahora del círculo rojo porque vuelve al círculo de la felicidad de Debido Caputo, ¿sí? Sigan ahora para ver que Caputo, no es que tenga cualidades de tarotista o de astrólogo, pero van a ver que Caputo va a ganar varias licitaciones en el territorio nacional, y esto es parte del pacto del círculo de la felicidad de Mauricio y Cristina. Ahora bien, hay un dato clave acá, digamos, porque hay un capitalismo mafioso a escala local y a escala nacional, ¿sí? Pero hay un capital concentrado que mientras tanto saquea el país. O sea, mientras avanza la precarización, mientras avanza, digamos, los niveles de adicción, concretamente, mientras avanza las mafias de crimen organizado, Chevron, Monsanto, Cargill, los fondos buitres, están saqueando el país. Y ahora van por el acuífero guaraní, ¿sí? O sea, es un negocio redondo. Hay una íntima relación entre el capital concentrado y entre este capitalismo de amigos. ¿Por qué digo esto? Ahora volvemos a lo chiquito. Ahora volvemos al ejemplo que vimos al principio. Es la única nota, diría, en los últimos, por lo menos yo tengo 35 años de militancia, creo que es una de las, creo que única nota que fue nota central de Clarín un domingo, y que después al otro día el propio grupo Clarín sale a callarla, porque se dio cuenta que además de sueño compartido también estaba el IBT, entonces el IBT no hablaba. La nota fue pirulo de tapa y fue en página central con fotos, etcétera, y como todo, ustedes saben cómo funciona el medio. O sea, cuando sale una página central, después es como que empieza todos los medios allegados a tomarlo. No, silencio, absoluto. Silencio a los medios oficialistas, silencio a los medios opositores, ¿sí? Cada vez que se tocan estos temas. Otro detalle, indoamericano.
El Indoamericano fue una rebelión de los punteros, que ya no son los punteros que nosotros conocíamos en nuestros lozanos años, aquellos que ya peinamos canas. No son los punteros que ponían Miguelito, bueno, que zapanaban alguna boleta, que llevaban a... No. Hoy los punteros son capataces de crimen organizado y tienen territorios liberados. Capataces de crimen organizado significa que manejan la política, pero también manejan talleres clandestinos, cocina de droga, ¿sí? Negocios inmobiliarios dentro de la villa. No siempre cuando se eleva, digamos, la construcción en las villas es sinónimo de progreso individual. En muchos casos son negocios inmobiliarios. La Villa 20 está repleta de estos ejemplos, donde se subalquilan viviendas al migrante que llegó desesperado del interior o del exterior del país a precios astronómicos adentro de la villa, ¿sí? Y se le cobran servicios de los cuales están colgados, ¿sí? Dicho sea de paso, hasta la escuela pública que se inauguró en la Villa 20 está colgada de la luz y ni siquiera tiene circuito de gas. ¿Sí? Escuela que se construyó en un pacto de cogobernabilidad entre Tito Nena, Chacalay y el señor Esteban Bullrich. ¿Sí? La mitad de la puerta de entrada de la escuela está usurpada por Chacalay, él maneja la matrícula, ya fue decario y rajó de directora. Digo, para que vean hasta dónde se desparrama. No es para quedarnos en lo chiquito, no es para decir que el capataz es el principal responsable, es para ver hasta dónde derrama la cultura mafiosa que tenemos que erradicar. Una cultura de mafiosidad, así la llamaban los italianos, cultura de mafiosidad que atraviesa transversalmente el aparato del Estado, ¿sí? Que no se detiene en tal o cual partido o en tal o cual creencia o religión, y de alguna manera que es la política del choreo. En esto hay que darle la razón a Barrio Nuevo, cuando decía, si dejamos 2 años de robar, seguramente seremos Canadá y Australia. Si no dejamos de robar, vamos a ser México y Colombia, seguro.